Hola a todos, bienvenidos a Casa Noa, comunidad noágida en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Te cuento que nuestro director, nuestra guía espiritual es el Moré Yohanan Besma. Estamos siguiendo con las porciones semanales que tiene la Torá. Seguimos con el libro de Vaikra, estamos avanzando, así que estamos contentos porque ya estamos en la Parashá, la porción semanal de la Torá, que se llama Emor. Antes de seguir, como siempre, te voy a pedir que puedas ayudarnos a difundir el mensaje de la Torá, el mensaje de los 7 preceptos universales para los no judíos. ¿Cómo lo puedes hacer? Suscribiéndote a este canal, dándonos un like, también dejar comentarios, compartirlos en las redes con tus amigos. De esa forma vas a estar ayudándonos también a difundir la Torá. Como dijimos, estamos en la Parashá Emor. ¿Qué quiere decir la palabra Emor? Quiere decir diles. Viene del verbo decir en hebreo. Y ahora vamos a leer el primer versículo de esta Parashá para comenzar. Vaikra, capítulo 21, versículo 1. Dice así: Hashem le dijo a Moshe: diles a los descendientes de Aarón, los sacerdotes, que ningún sacerdote se impurifique por contacto con un cadáver de su pueblo. Hasta ahí vamos a leer la Torá. Tenemos que decir que esta Parashá está dedicada ¿a quién? A los sacerdotes, a los Kohanim, los sacerdotes, los hijos de Aarón. Está dedicada mayormente, esta Parashá la podemos dividir en dos partes, en los Kohanim, los sacerdotes, y está también hablando de las festividades como el día de Shabbat, Rosh Hashanah, también está ahí Pesach, Shavuot, la cuenta del Omer. De esa forma podemos dividir esta porción semanal, que viene a dar todas las leyes para los Kohanim, los sacerdotes, y también hablar de las festividades para el pueblo de Israel. Siempre aclaramos que nosotros tenemos una identidad que es noágida, no somos judíos, tenemos 7 preceptos universales, que el pueblo de Israel es luz a las naciones, que son nuestros maestros, y como estamos explicando, esta parashá está dedicada a los Kohanim, a los sacerdotes de Israel, todo lo que tenía que hacer un sacerdote, todos los requisitos que tenía que tener un sacerdote. Cuenta el Midrash que los requisitos para ser un sacerdote eran que tenía que ser una persona sin defecto físico, de buena apariencia, de estar bien económicamente, una persona fuerte físicamente. Tenía un montón de requisitos y esta parashá trae todo esto, con quién se debía casar, cómo tiene que actuar un sacerdote, como estábamos leyendo en el primer versículo. Va a hablar de la impurificación cuando hay un cadáver de por medio. Los Kohanim, los sacerdotes comunes, los hijos de Aarón, ellos tenían el permiso de impurificarse cuando eran familiares muy cercanos, pero el sumo sacerdote, que era el Cohen Gadol, no podía ni siquiera por sus familiares cercanos impurificarse con un cadáver. Trae todas esas regulaciones y bueno, donde nosotros los noágidas, donde sacamos ahí una reflexión, haciendo referencia al sumo sacerdote, que era Aarón. Sabemos que Aarón era el hermano de Moshe. ¿Y por qué fue elegido sumo sacerdote? ¿Por qué fue él elegido como sumo sacerdote? Tenía todos los requisitos que tiene que tener, obviamente. Fíjese, Aarón siempre en la Torá, cuando alguien va a nombrar a los Kohanim, los sacerdotes, siempre dice los hijos de Aarón. Y así está nombrando desde que estamos leyendo, ya hace rato venimos leyendo la Torá, las parashiot anteriores, y siempre que nombra a los sacerdotes dice los hijos de Aarón, los hijos de Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón fue el elegido, el primer Cohen Gadol del pueblo de Israel, el sumo sacerdote del pueblo de Israel, y después toda su descendencia, sus hijos, sus nietos, y así sucesivamente, los sacerdotes iban a ser todos descendientes de Aarón. Fíjese lo que dice el Zohar con respecto a Aarón. Dice que Aarón fue elegido por Dios como sumo sacerdote, que sea el padre de todos los sacerdotes, porque él hacía la paz entre dos personas. Por ese atributo que tenía Aarón, fue escogido como el máximo, como el sumo sacerdote. Entonces, por el atributo que Hashem le vio a Aarón, ¿de qué? De Shalom, el atributo de Shalom, que es paz en hebreo, por ese atributo de hacer la paz entre dos personas, esa costumbre tenía Aarón de hacer la paz entre dos personas, por ese atributo él fue escogido
como el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Dice que cuando había personas que estaban peleadas, Aarón se encontraba con alguno de ellos y le empezaba a hablar de la otra persona. Mirá, sabes que la otra persona no se anima, quiere hablarte, quiere amigarse con vos, está dispuesta ya a perdonar y quiere que vos también la perdones. Entonces le daba esa información a la persona que encontraba, que sabía que estaba peleada. Luego cuando encontraba a la otra persona le decía lo mismo. Y no le mentía a Aarón, porque él sabía que en su corazón de cada persona, a veces por el orgullo, por la soberbia, la persona no quiere dar brazo a torcer. Pero él también le decía a la otra persona, mirá, sabes que me encontré con fulano que está enojado con vos, pero tiene ganas de hablar con vos, te perdona, siente esa necesidad. Y bueno, entonces cuando estas personas se cruzaban, se juntaban, se pegaban un abrazo y se perdonaban. Y así lo hacía permanentemente. En casos también de parejas, en casos de amigos, en casos que socios se peleaban, Aarón siempre estaba ¿qué? Haciendo la paz entre los opuestos. Eso es lo más difícil, hacer shalom, hacer la paz entre los opuestos. La primera reflexión que queremos sacar para nosotros, los no judíos, ya que esta para allá está muy enfocada en las festividades del pueblo de Israel y está dedicada a los Kohanim, como dijimos, la dividimos en dos. Entonces, esta reflexión, esta enseñanza de Aarón, que él era un hombre de paz, un hombre de shalom, que trataba de unificar a las personas que estaban peleadas, y dice ahí la paz entre los opuestos. Y ahí es donde nosotros podemos tomar una enseñanza y tomar este ejemplo de Aarón. ¿Para qué? Para ser también personas que puedan iluminar, que puedan no traer pelea y traer discordia a donde vamos, sino que traigamos paz a las personas y que podamos también hacer amigar al que está en problemas, trabajar en eso, saber que si una persona está disgustada con otra, tratar de unificarlos, que hagan las paces, que haya paz entre ellos. Y nosotros mismos tenemos que ser personas que tengamos paz en nuestro andar, en nuestro hablar, en nuestro andar cotidiano, y tratar de no tener problemas con los demás, de no hacer discordia, de no pelear por cualquier cosa. Como dijimos, a veces por el orgullo de la persona, por la soberbia, por no agachar la cabeza, que peleamos. Y hay gente que vive así. Conozco gente que anda por la calle buscando a quién pelear, a quién pegarle. Y si lo miran un poquito mal, ya le quiere pelear, le quiere pegar. Acá el ejemplo que podemos tomar, dice que Hashem vio el atributo de Shalom que tenía Aarón, y mira dónde lo puso, en la altura, en el grado espiritual que lo puso Aarón, que fue el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Entonces, si nosotros tenemos paz y también tratamos de que otras personas estén en paz y que puedan convivir, entonces Dios va a mirar también que nosotros tenemos ese atributo y vamos a ser bendecidos, vamos a ser de bendición. Y es lindo que la gente te quiera, no que no te quiera. Es lindo que la gente cuando vas a un lugar te salude bien, que te quiera, que sea agradable estar con esa persona, que esa persona sienta algo agradable cuando está con vos, no un rechazo. No que la persona dice, ahora viene acá va a haber pelea, va a haber discusión, siempre se está peleando, siempre se está discutiendo, siempre quiere saber todo, es un soberbio. Yo creo que a nadie le va a gustar que lo tengan a uno como un soberbio, como un altanero o alguien que siempre está buscando pelea, sino que tenemos que buscar la paz. Así como tenemos que tratar de que haya paz entre los demás, ¿cuántas peleas vienen por los chismes? Mirá lo que dijo de vos, mirá lo que le hizo, mirá lo que te quiere hacer. Eso es todo lo contrario a lo que hacía Aarón. Entonces, nosotros tenemos que tomar ese ejemplo, no usar un chisme, no hablar mal de nadie, sino hablar bien de la otra persona. Siempre buscar los puntos buenos a todas las personas. Y también esto va para nuestros matrimonios, porque fíjese, dice ahí que él buscaba shalom, él buscaba paz entre ¿qué? Entre dos opuestos. Y Rashi, el comentarista de la Torá por excelencia, en el capítulo 1 del libro de Bereshit, cuando comienza la Torá,
y está describiendo ahí la palabra Shamaim, que es cielo, y está hablando de que está compuesta por dos opuestos esa palabra, que es agua y es fuego, Esh y Maim, Shamaim. Y está diciendo ahí Rashi, y cuando se habla de la pareja también dice lo mismo, que en la armonía de los opuestos es un poder tal capaz de dar lugar a la más elevada de las cosas. Y armonizar los opuestos, ahí radica el sentido de la vida. Eso dice Rashi con respecto a los opuestos. Fíjese la tarea que hacía Aarón y qué buen ejemplo que podemos tomar nosotros para el comportamiento diario con los demás y también con los propios, como dijimos, con tu esposa, por ejemplo. Somos opuestos, pero ahí donde en esa armonía tenemos que buscar. No vamos a ver una cosa de la misma forma porque estamos creados diferentes, pero sí tenemos que buscar la armonía, porque ahí que va a radicar la vida y va a fluir todo, va a fluir la economía, va a fluir los hijos, va a fluir la armonía, porque estamos ¿qué? Buscando la paz. Estamos tomando el ejemplo de Aarón, del atributo de Shalom, del tributo de paz. Y cuántos los sabios hablan de Shalom Bay, de la paz hogareña. En un hogar, en un matrimonio, en una familia, tenemos que lograr que haya ¿qué? Paz. Que el cimiento, que el tronco del árbol sea inamovible. Que tenemos que hacer con nuestro opuesto, con nuestra pareja, un pacto de Shalom para que en esa casa no se discuta, no se grite, no se pelee. Entonces, como el árbol que tiene un tronco y tiene ramas, ¿qué nos enseñan los sabios? Las ramas son flexibles. Entonces, a veces el hombre tiene que ser flexible, ante las ideas de la mujer. Y en otros casos, la mujer va a ser flexible ante una postura del hombre. Pero lo que no se negocia es el Shalom Bay. El tronco tiene que estar firme. La paz hogareña es muy importante para la enseñanza de nuestros hijos y para que fluya lo económico y lo espiritual. Entonces, las ramas pueden ir para un lado, pueden ir para el otro, se puede ser flexible para mantener ¿qué? El Shalom Bay, la paz hogareña. Le pedimos a Hashem que seamos personas que puedan llevar no discordia ni pelea, sino que puedan llevar siempre amabilidad, que podamos llevar unión entre otras personas, que hagamos que las personas hagan las paces, como se dice, y que en el hogar que tengamos armonía con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, que haya Shalom Bay, que haya paz hogareña para que todo fluya. Ahora, volviendo al versículo que leímos, porque leímos la Torá, hay acá en este versículo un secreto que cuando vamos al hebreo nos cambia totalmente a la traducción del castellano. Por eso qué importante, como siempre decimos, es tener maestros que nos puedan enseñar la Torá, que nos puedan enseñar cada libro que uno compra, cada libro que uno lee, lo tiene que leer, lo tiene que estudiar con un maestro. Uno puede interpretar de distintas formas, pero puede ser errónea si no tenemos bien canalizado con el idioma hebreo, con la Kabbalah, con el Zohar, con el Talmud, con toda esa sabiduría del pueblo de Israel. Y en este versículo, como leímos en castellano, vemos que dice, diles a los descendientes de Aarón, y una sola vez está el verbo decir. En cambio, cuando vamos al hebreo, la palabra emor aparece 2 veces en el primer versículo. O sea, el verbo decir aparece 2 veces. Cuando leemos en hebreo dice, y dijo Hashem a Moshe, emor, diles a los Kohanim, Benei Aarón, a los sacerdotes, hijos de Aarón, y dirás, nuevamente el verbo decir, y dirás que ninguno de ellos se impurifique, y empieza todo el versículo. Entonces, cuando vamos al hebreo está 2 veces el verbo decir. Y ahí la pregunta a los sabios, ¿por qué está 2 veces el verbo decir? Si podría haberle dicho a Hashem, diles a los hijos de Aarón, a los Kohanim, que no se impurifiquen, y ya está. Sabemos que cuando la Torá trae algo que se repite, una palabra, una letra, es por algo, es porque hay un mensaje ahí. Y traen los sabios que esta repetición del verbo decir enseña que los ancianos, los mayores, tienen que advertir a los jóvenes para que no se impurifiquen. O sea, el primer emor, el primer diles, es para los sacerdotes. Y la otra vez que se repite el verbo decir,
es para que los sacerdotes digan a los demás. En este versículo se aprende de que los mayores deben educarse primero para poder enseñar a los jóvenes, advertir a los jóvenes de la impurificación. Entonces, de acá también sacamos una reflexión nosotros los noáquidas, sabiendo que la Torá tiene un mensaje de vida para todo el mundo, que allí habla específico al pueblo de Israel, a los sacerdotes, por las festividades, pero también en la Torá siempre encontramos un mensaje, como tomamos así el ejemplo de Aarón, de hacer la paz, de tener armonía. Tenemos que tomar acá esta enseñanza de que primero uno tiene que educarse para poder educar a los demás. Y así con los hijos. Con los hijos uno, si le quiere enseñar algo, primero tiene que educarse uno. Y uno puede decir, bueno, yo hablo bien, yo no soy mal educado, pero estamos hablando de adquirir conocimiento de la Torá, de las cosas espirituales. ¿Para qué? Para que nosotros seamos hombres y mujeres que tengamos luz para poder dar. Para poder dar ¿a quién? A todas las personas que se vinculan con nosotros. Y cuanto más a nuestros hijos. Pero si nosotros somos el ejemplo, ellos nos están mirando como un ejemplo. Los hijos siempre van a mirar tu acción, no lo que le decís. ¿Cuántos padres le dicen al hijo, vos no tenés que fumar? Y están con un cigarrillo en la mano. ¿El hijo le va a hacer caso por lo que le dice el padre o va a ver la acción del padre? Como dicen los sabios, una acción vale más que 1000 palabras. Entonces, tenemos que educarnos nosotros. ¿Para qué? Para poder educar a nuestros hijos. Tenemos que empezar a poner por obra todo lo que aprendemos en lo espiritual para que ellos puedan seguir el mismo camino que nosotros. Y como ya dijimos en otras enseñanzas, la mejor herencia que podemos nosotros dejar en la tierra son nuestros hijos. Si nosotros dejamos hijos buenos, con buenas costumbres, con buenos valores, ellos, con esos actos de bien que van a hacer, van a seguir elevando nuestra alma donde estemos. De esto está hablando este versículo, de que primero me educo yo para poder educar. Resumiendo estas dos reflexiones que estamos sacando de esta Parashá Emor, de Aarón aprendemos el atributo que tenía, que era hacer paz, hacer shalom, y también de la palabra Emor, del verbo Emor, que es decir, que está 2 veces en el primer versículo, como vimos en el hebreo. Aprendemos también que nos tenemos que autoeducar para poder nosotros también ser luz a nuestra familia, a nuestros hijos. Bueno, espero que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, como siempre decimos, también a su familia, a todos los que vieron este video. Les pedimos que se suscriban, que compartan, que puedan también ayudarnos a difundir la Torá, el mensaje universal de la Torá y también los 7 preceptos para las naciones. Nos estamos viendo entonces en la próxima Parashá.